continuando con su programa Trazando Ruta, tenemos al economista Aibajó N.G. Cortín. Amigo, no voy a ser de chiquito porque entonces me voy a poner la edad de él. Yo le llevo unos años. Yo era amigo de su hermano mayor. O usted me va a poner o usted me va a poner la edad mía en la suya. Pero una gente que se crió en Villa Francisca, un muchacho que lo vimos, deportista, su hermano, y siempre hemos tenido una buena imagen. Y más en su carrera política ha sido una persona que la gente lo sigue porque siempre ha dado detalles, siempre ha pegado a la verdad. Y hoy como economista hay que empezar preguntándole. Vi una declaración que usted dio en un programa donde usted dice que este gobierno es un cambio sin menudo. ¿Qué usted quiso decir cuando usted dice que este gobierno es un cambio, pero que no tiene menudo? O sea, que si usted va a un colmado y le dice, mira, cámbiame eso, no hay cambio, no tengo menudo. Interpréteme eso. Cómo no, con gusto, Antonio. Gracias por darme la oportunidad nueva vez de estar compartiendo contigo. Ciertamente esta semana he acuñado la expresión de que los resultados económicos que ha tenido este gobierno, no solamente para este año 2023 que está cerrando, sino para todo el periodo gubernamental que ellos han gobernado. Me refiero al Partido Revolucionario Moderno y al presidente de la República, Luis Abinader, que los resultados en materia económica representan un cambio sin menudo. El cambio sin menudo tiene que ver porque en lo único positivo que el cambio ha promovido es para favorecer a la élite, es para favorecer a los popis, no es para favorecer a los guaguaguá, no es para favorecer a los sectores más vulnerables de la sociedad, a los de menores ingresos, a los pobres. Y puedo describírtelo de la siguiente manera. Bueno, el gobierno había prometido que iba a la economía dominicana a crecer en 4.5%. No terminó creciendo 4.5%, sino que en las cifras más actualizadas indican que la economía va a crecer alrededor de 2.5%. Ese crecimiento pírrico es el más bajo en los últimos 14 años de la historia económica dominicana. Y obviamente, al tener un crecimiento tan pírrico, tan disminuido, no favorece a los más pobres, porque eso es lo que ha hecho que el empleo en la República Dominicana pase a ser de empleo formal a empleo informal. Es decir, el 58% de los trabajadores que laboran para producir parte de lo que es el Producto Interno Bruto trabajan en el sector informal. Y en el sector informal están desprovistos de seguridad social, de seguridad laboral, de estabilidad laboral. Y por eso es que es un cambio sin menudo, porque no les representa beneficio a la grande mayoría. Pero también, Antonio, por el hecho de que la inflación de los alimentos en el año 2023 va a cerrar sobre el 7%. Lo que significa eso que la grandes mayoría, los consumidores dominicanos fueron afectados y están siendo afectados por el incremento de los precios, por la inflación. Por lo tanto, no le ha tocado nada del cambio, ¿no? Ni siquiera le ha tocado un menudo. Pero también a cualquier persona de clase media que vaya a la banca a tomar dinero prestado, o bien para un apartamento, o para una vivienda o un pequeño negocio como un colmado o un salón, ¿usted sabe cuánto tiene que pagar de tasa de interés? No menos de 14%, la más alta de los últimos tiempos. Entonces, el encarecimiento del precio del dinero de la banca es lo que hace que perjudique a los usuarios del crédito. Por lo tanto, lo perjudica en términos de que no le favorece el cambio, no le deja ni siquiera un menudo para los que necesitan de ese dinero. Pero además también, usted sabe que para diciembre las empresas privadas, el gobierno da el sueldo 13 y en algunos casos hasta el sueldo 14. Y normalmente circula más dinero en la economía que en cualquier otro mes. Y ciertamente
Eso acontece porque hay una ley que faculta al gobierno a otorgar el sueldo número 13. Pero usted sabe lo que está pasando ahora mismo con la liquidez de la gente, es decir, con el dinero en las manos, con el dinero en los bolsillos, que tiene menos dinero que que en diciembre del 2022 e igual cantidad que en diciembre del 2021. Pero eso se agrava con el hecho de que del 2021 hacia acá ha habido un incremento de la inflación, una acumulación de inflación, una acumulación de incremento de precios. Entonces, el hecho de que hoy día, diciembre del año 2023, la población tenga menos dinero en las manos, quiere decir que no tiene menudo, que el cambio no le ha favorecido. Esos son los argumentos que yo establezco para afirmar que el gobierno ha tenido unos resultados económicos frustrantes para la población dominicana y que en consecuencia es un cambio sin menudo. Es bueno que usted explique, cuando usted habla de un 4.5 del Producto Interno Bruto y que realmente llegó a 2 puntos, ¿qué significa para los ciudadanos cuando no se cumplen las metas? Porque ustedes los economistas hablan para ustedes. Yo sé en qué, pero la gente que no está viendo, ¿qué significa, o sea, en el vivir, en el diario a día, qué significa la reducción del 4.5 al 2 puntos tanto? Bueno, imagínese que un atleta que está levantador de pesa o levantadora de pesa, que está entrenada o entrenado para levantar 150 libras. Y en los entrenamientos demuestra que tiene capacidad para levantar 150 libras. Pero el día de la competencia solamente levanta 120. Por cualquier razón. Entonces quiere decir que no fue eficiente. No cumplió con las expectativas, con la capacidad que tenía el propio atleta, que en los entrenamientos demostró que podía levantar 150 libras. Y sin embargo, el día de la competencia solamente levantó 120 libras. ¿Pero qué le afecta al pueblo? A eso voy. Fíjese cómo, en ese caso, ese símil que estoy haciendo, cómo le afecta eso al atleta, porque no pudo ganar. Porque apenas levantó 120 libras. Entonces, si la economía dominicana tiene capacidad para crecer 5.5% y el gobierno se había planteado crecer en 4.5% y ha terminado creciendo apenas 2.5%, significa que la cantidad de bienes y servicios que se ha producido en la economía dominicana durante el año 2023 es insuficiente. Y esa insuficiencia también explica parte del por qué la economía, los precios de los productos de la canasta básica familiar se han incrementado en los niveles que te dije, en un 7%. Entonces, ha perjudicado el hecho de que la economía crezca menos, significa que hay menos oferta de productos, de bienes, de servicios. Y al producirse menos, esos productos escasean o bien se incrementan de precio, que es lo que ha ocurrido. Vi ahí que está en las redes una relación de los préstamos que han cogido los diferentes gobiernos, donde habla que el gobierno del presidente Luis Abinader en 3 meses, en 3 años, ha cogido 36.000 millones. ¿Cuáles son los porcentajes de cuánto en el gobierno de Danilo, Leonel, el mismo Hipólito y este gobierno? Y cómo eso afecta, porque en economía hablar de qué afecta y qué conviene. La economía se trata de hacer un análisis de las cosas positivas y negativas de una nación. Por eso estamos llevando esta entrevista en la dirección de que la gente sepan qué le afecta cuando oyen en una red, en un periódico, cuánto cogió el gobierno de Leonel Fernández prestado en los 12 años. Mira, mejor hablemos del presente, porque el pasado es historia. Lo que te puedo afirmar aquí, asegurar, que el gobierno de Luis Abinader y del PRM es el campeón en el endeudamiento. El gobierno que más ha tomado prestado en la historia de la República Dominicana se llama este gobierno. Mire, ciertamente ha tomado prestado alrededor de 30.000 millones de dólares en los 3 años y tantos meses que lleva de gobierno. De esos 30.000 y tantos millones de dólares que ha tomado prestado, ha pagado alrededor de 13.000, 12.000 millones de dólares. Por lo tanto, el saldo de la deuda a finales de octubre, que es que está contabilizada, se ha elevado
el endeudamiento público del gobierno a 55.000 millones de dólares. El más alto de la historia. No hay otro año en el país, ningún otro año, en donde, ni siquiera cerca, que llegue a 55.000 millones de dólares. Y eso que ahí no se contabiliza la deuda que ha generado el Banco Central. Si se contabilizara la deuda del Banco Central, entonces estaría llegando alrededor de 72.000 millones de dólares. Una cifra que es prácticamente difícil de entender. ¿Y qué consecuencia tendrá eso para el ciudadano? Que para los próximos 4 años, para el nuevo gobierno que nos va a tocar a nosotros dirigir desde la fuerza del pueblo y Leonel Fernández cuando ganemos las elecciones ahora en mayo, en febrero con las municipales y en mayo con la presidencial, pero estamos acostumbrados a manejar crisis, ¿no? El equipo económico, el equipo de gente que acompaña a Leonel Fernández, estamos entrenados para manejar crisis y con éxito. Para los próximos 4 años, el país tendrá que pagar alrededor de 35.000 millones de dólares en servicio de la deuda. Eso significa que de todos los presupuestos anuales, el gobierno tendrá que sacar cada vez más dinero para pagar la deuda y dejar menos dinero para cumplir con los compromisos de salud, de deporte, de recreación, de educación, de construcción de vivienda, de construcción de obras de infraestructura como canales de regadío, carreteras, puentes, elevados y demás. Entonces, eso es el impacto, esa es la parte negativa del endeudamiento, que al endeudarse más de la cuenta y ese dinero no invertirse en obras que la gente pueda apreciarla, porque si usted hace una auditoría visual, ni siquiera es una auditoría de los profesionales de la auditoría, como son en la mayoría de los casos contadores. La auditoría visual le dice a usted que las obras del gobierno de Luis Abinader están ausentes, que apenas se está haciendo o continuando la construcción de una de las líneas del metro que ya estaba en proceso de construcción. Y lo que construyó aquí en Los Alcarrizos, el teleférico, después no ha hecho ninguna otra obra. Y la inversión de tantos millones, que se supone que son inversión que el gobierno ha hecho en planes de obra social. El presidente anda en la calle inaugurando y dando Picasso de obras, en un día 8 y 10 obras. Han terminado con la inversión de esos recursos el gobierno las obras. Puedo afirmar también aquí, Antonio, sin riesgo a la equivocación, que este es el gobierno que menos ha invertido en la historia de la República Dominicana. Apenas de cada 100 pesos que gasta el gobierno, ha invertido 12 pesos en obra. Mientras que en el gobierno de Leonel Fernández, hasta 22 pesos se llegaron a gastar de los 100. Y en el menor de los casos gastaba 16. Por lo tanto, este gobierno ha degradado el gasto de capital, la inversión pública. Y esa es la razón por la cual este gobierno no resiste una auditoría visual. Es decir, cualquier ciudadano que mira hacia los campos, las ciudades, los municipios, no encuentra obra por ningún lado, con la excepción de la que te mencioné. Mientras que cuando Leonel se construyeron obras como, por ejemplo, la autovía del Este que conecta Santo Domingo con Punta Cana, así como la circunvalación de La Romana, de San Pedro de Macorís, el puente, pero lo propio también hizo con la ampliación de la autopista Duarte, la ampliación de la autopista 30 de Mayo y el remozamiento, la ampliación de la 27 de febrero, los pasos a desniveles, el metro, los elevados, los túneles, están inundados en toda la República Dominicana. Esa auditoría visual la puede resistir Leonel Fernández. Gracias a que el gasto de capital fue mucho mayor que el gasto en inversión o gasto de capital en el gobierno de Abinader. ¿Cómo usted valora que en estos días y fundamentalmente entre ayer y antier veo que se está deslizando hacia el alza el dólar? ¿Cómo le afecta eso a la economía, al peso
y a la adquisición de los ciudadanos con relación a los productos de primera necesidad. Una presión adicional más hacia el incremento de los precios. Porque como usted sabe, muchos de los productos que nosotros consumimos, y si no los productos, insumos, son importados. Y las importaciones se realizan con dólares. Y si la tasa de cambio, el tipo de cambio, va hacia el incremento, es decir, si hay más depreciación de la moneda dominicana respecto al dólar, pues obviamente eso se traduce en un impacto negativo en contra de los precios de la canasta básica familiar dominicana. Lo que significa que esta presión del tipo de cambio hace que los bancos ahora mismo solamente le estén vendiendo al ciudadano que necesita dólares, $500, cuando antes le vendían 1.000. Por lo tanto, están vendiendo solamente la mitad. De ahí que mucha gente está sintiendo nerviosismo. Hay nerviosismo en el mercado, ciertamente. Vamos a la pausa. Luego seguiremos con esta entrevista interesantísima, fundamentalmente para educarla, para que usted tenga conocimiento del manejo de los fondos, porque usted, como una institución, tiene que manejar los fondos de acuerdo al gasto, a los ingresos y las prioridades que usted necesita. Volvemos. El presupuesto que fue aprobado en el día de hoy en el Congreso de más de 1 billón, en donde he visto y analizando que una gran parte de ese presupuesto está, como usted acaba de decir, para pagar la deuda. Y se habla de por debajo una inversión por encima del pago de la deuda que hay que pagar de ese presupuesto deficitario. Mire, el presupuesto que acaba de aprobarse en el Congreso de la República es más de lo mismo. El país, la población, los ciudadanos no deben esperar nada positivo de la ejecución presupuestaria del próximo año 2024. Porque es más de lo mismo. ¿Qué beneficio tuvo la familia dominicana de la ejecución del presupuesto del 2023, que fue de 1.2 billones de pesos? Ningún beneficio. ¿Qué beneficio tendrá la población dominicana para el 2024 cuando se ejecute y estemos probablemente aquí en diciembre? Porque como funcionario voy a venir a dar la cara. ¿Cuánto va a beneficiarse a la población? Nada. Ahora mismo se está gastando menos en gasto social que en el pasado. En el año 2023 el gasto social representó alrededor de 44%, 44.5%. Y antes era 46, 47%. Quiere decir que de cada 100 pesos, apenas 44 pesos se gastó en gasto social y antes se gastaba 46 o 47. Significa que se ha degradado el gasto social. Y cuando hablamos de que el gasto social se degrada, estamos diciendo que está afectando a los pobres, a los usuarios de los hospitales, a los usuarios de las clínicas rurales, a los usuarios de la educación dominicana, que aunque tienen establecido el 4%, es un 4% que se ejecuta con poca calidad, como se ha demostrado con los bajos niveles de calidad en la escolaridad de nuestros estudiantes. Vamos a hablar un poco de un tema político. Vemos al presidente Leonel Fernández en la calle y vimos que en una asamblea o un encuentro con el sector externo hablaba de 2.700.000 y que en febrero la meta es colocarse en 3 millones. Entonces ganado en la primera vuelta. ¿Usted no cree que esa precisión del presidente es peligrosa? Mira, si los números no se equivocan, hacia allá vamos. Cuando el presidente Leonel Fernández, nuestro candidato a la presidencia por la Fuerza del Pueblo, se refería a esos números, él no estaba diciendo que ahora mismo sacaríamos esos votos, sino que en proyección para febrero y para mayo
estamos en capacidad de sacar esos votos. Si seguimos trabajando como vamos y si la población sigue aceptándonos como nos está aceptando ante la frustración que ha tenido la población dominicana por los desafueros económicos que ha tenido el presidente de gobierno. Fíjese, yo hice un análisis recientemente, Antonio, acerca de qué le pasó a la economía en los procesos electorales de las últimas 6 elecciones. El resultado fue que de esas 6 elecciones en el pasado, me estoy refiriendo, en 5 de ellos, en 5 años electorales, la economía se comportó más mal que el año anterior. ¿Qué importancia tiene saber eso? Bueno, que si el año 2024 va a ser malo, porque van a haber elecciones, incluso con la posibilidad de que hayan 3 procesos electorales, si hay una segunda vuelta, va a ser más malo que el año 2023. Y eso que el 2023 ha sido bien malo, ya lo describimos. Entonces, basado en ese fundamento, la población, ¿cómo va a reaccionar con el voto económico? ¿Qué es el voto económico? Bueno, aquella disposición que tiene el elector dominicano de castigar, de rechazar a quienes ellos entienden los ha perjudicado. ¿Y quién lo ha perjudicado? El gobierno con los precios, el gobierno con la inseguridad ciudadana, el gobierno con el endeudamiento, el gobierno con la poca inversión, el gobierno con el poco dinero en las manos que tiene la gente. Entonces va a ejercer su derecho democrático en las elecciones del año que viene, votando a favor de quién, del referente más inmediato de éxito que tiene la población dominicana, que es Leonel Fernández. De ahí que la proyección que hace Leonel está fundamentada en esos hechos, en esas previsiones también del comportamiento del elector frente a una situación que lo está perjudicando. ¿Cómo están los números hoy? Porque apenas estamos hablando de enero, que ya Navidad se fue, quedan 7, 8 días. De enero a mayo, lo que quedan son 7 meses. ¿Cómo ustedes hoy están posicionados? O sea, ¿cómo le dan los números a ustedes con relación al gobierno y al presidente Luis Abinader con Leonel Fernández? Mira, primero, Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo está encabezando sólidamente la primera posición en la oposición. Leonel, él como candidato presidencial tiene 36%. Luis Abinader tiene 42%. ¿Y Abel? Abel se mueve entre 13 y 16%. Ah, pues hay 50, 52. Por eso, la posibilidad de que nosotros ganemos en primera vuelta. ¿Qué pasó en el Colegio de Abogados recientemente, ahora el 2 de diciembre? Pero eso está en justicia. Bueno, no, hoy el Tribunal Superior Electoral declaró inadmisible el recurso. Ajá, Sí, por lo tanto, mientras el hacha va y viene, el presidente del Colegio de Abogados es el abogado Potentini. De manera que, fíjese cómo la oposición, al ir unida en el Colegio de Abogados, ganó por encima del 50%. En el AMPA, ganó el gobierno. ¿Pero por qué ganó el gobierno? Porque la oposición fue dividida. Y ya nosotros hicimos una gran alianza con Rescate RD en 2 fases. Ya lleva 2 fases y va para una tercera. Próximamente se va a anunciar cuando el momento nos convenga. Y en adición a ese Rescate RD está también el PQDC, está también el BIS, está también el PDI, está también el Movimiento Renovador de Juan Ubiere. De manera que las posibilidades están ahí para que lo que dijo Leonel Fernández en esa reunión que usted hizo referencia, es alta la posibilidad. Pero hay que seguir trabajando para ganar. ¿No creen ustedes que un gobierno con los recursos, un gobierno y un presidente como Luis Abinader puede realmente cambiar el rumbo de las cosas, como bien usted ha dicho ahora? Por ejemplo, en la provincia de Santo Domingo, en la Santo Domingo Este, donde está Luis Alberto, ustedes van separados con Julio Romero. Entonces ustedes han dado la brecha de que puede ganar el gobierno porque no van unidos. En Santiago, la senaduría,
no van unidos. En San Cristóbal no van unidos. O sea, Rescate RD, un sinnúmero de sitios que se cuentan los votos, no van unidos. Lo que indica que donde no van unidos, toda la posibilidad la tiene el gobierno de ganar esa sindicatura. Yo acabé de decirte, Antonio, que la gran alianza Rescate RD se ha hecho hasta ahora en 2 etapas y las 2 fueron anunciadas. Y te dije que venía una tercera. En esta segunda etapa, alrededor de unas 18 provincias llevamos candidatos comunes. Pues en la tercera etapa va a llegar a 22 hasta 24 provincias. Senadores. Sí, usted verá. Es cuestión de tiempo y cuestión de estrategia. Recuérdese que es una guerra política, una guerra electoral. Usted actúa de conformidad a la conveniencia. ¿Usted sabe quién es que le va a ganar al gobierno? En el caso de los municipios, la basura. Pero el ayuntamiento de ustedes. No, el ayuntamiento de Santo Domingo Este es del PRM, con Manuel Jiménez. El ayuntamiento del Distrito Nacional es de Carolina Mejía. Y la parte norte de del Distrito Nacional es una inmundicia. Y lo propio acontece en Santo Domingo Este. Solamente hay que andar por esas calles. ¿Y qué pasa en Santo Domingo Este? Santo Domingo Este es solo una basura por doquier. Ese es quien es la basura que le va a ganar a los candidatos municipales del partido de gobierno. Que no le quepa la menor duda, Antonio. Para concluir, ¿cómo usted ve? En el día de hoy fue aprobado un tema que es el que ha ocupado toda la página, el contrato de Aerodón, en donde culpan al presidente Leonel Fernández de hacer un contrato que no ha beneficiado a nada al gobierno ni a la población. Sin embargo, el presidente Luis Abinader, en una entrevista a una emisora de radio, dijo que este gobierno, que este contrato es el que mayor beneficio y con mayor transparencia se ha realizado en todos los gobiernos. ¿Y cómo vale usted la transparencia del gobierno, que es el estandarte del cambio del presidente Luis Abinader? Mira, el presente se evalúa al futuro. Lo que ha pasado ahora no hay forma de usted pasarle balance. Al pasado sí hay forma de pasarle balance. ¿Y qué resulta? ¿Con cuáles recursos se amplió el Aeropuerto Internacional de las Américas? Con los recursos de Aerodón. ¿Con cuáles recursos se amplió el aeropuerto de Puerto Plata? Con los recursos de Aerodón. O sea, esos son mitos que ha construido el relato oficial. Esperemos que a futuro a ver qué ha pasado, qué va a pasar con estos 765 millones de dólares, creo. 775 millones que a los 10 días de ser promulgado le van a entregar. Que le van a entregar al gobierno para gastarlo en 6 meses. Pero el presidente hizo un rosario de obras, de asfaltado, de terminaciones de obras sociales, donde van a estar invertidos. Bueno, mire, está por verse. Yo le dije a usted que esperara hacer una auditoría, haga una auditoría visual de las obras que ha hecho Luis Abinader. No hay obras. El gobierno de Abinader va a quedar derrotado en las urnas, no solamente por la fortaleza de la oposición, sino también porque es un gobierno incumplidor e incompetente. Y el gobierno, ¿cómo usted evalúa la transparencia del gobierno y de una justicia independiente? ¿Cuál es su lectura que le da sobre la acción de la justicia en el caso de la transparencia y los actos de corrupción? No es mi área. No es mi área. No soy abogado. Yo como ciudadano sí puedo opinarte diciéndote que uno aspira que cada día más la justicia reciba los recursos que necesita para que sea cada vez más fuerte. A mí me preocupa el pronunciamiento que hizo nada más y nada menos que el juez del Tribunal Constitucional, José Vargas, Alejandro Vargas. Yo creo que en sus palabras está más que la respuesta que usted anda procurando en lo que usted me ha preguntado. Y él sí puede decirlo con conocimiento de causa, porque fue juez normal, básico de
de los juzgados de instrucción y de los juzgados de la República, de los tribunales de la República. Fue miembro y ahora es miembro del Tribunal Constitucional. Y tuvo que ver con muchos expedientes fuertes, como el de Odebrecht, por ejemplo, que él mismo lo ha citado. Por lo tanto, yo creo que hay que apoyar a cualquier gobierno que respalde el fortalecimiento de la autonomía del Ministerio Público. Usted no es abogado, pero usted es ciudadano. Yo no soy abogado, pero uno tiene unas conclusiones. Pero ya le dije mi valoración. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo usted evalúa el contrato que también hoy está en el aire de la OTI? Pero ya está. Bueno, no, pero ese otro contrato que está en las paletas de 100 millones al hijo de María Cela Álvarez. Bueno, las instancias que correspondan que tomen nota. Es lo que puedo decir. Pero han soltado a todos los PLDistas que estaban presos. Ya le han quitado el grillete, no hay nadie en la cárcel. Nadie está preso. Pero eso no significa que no estén, que no sigan siendo imputados. Dice la Constitución de la República que le abroga la categoría de inocencia a todo el mundo hasta que se demuestre lo contrario. Y por lo tanto la libertad es la condición que debe prevalecer en el ser humano. Y ellos le dictaron medidas de coerción y la cumplieron. ¿Por qué no pueden defenderse desde su casa o desde la oficina donde puedan articular sus argumentos? En términos general y preciso, ¿cómo usted evalúa la gestión del presidente Luis Abinader en cuanto al cumplimiento de la salud, la educación, la alimentación, la vivienda? O sea, los servicios fundamentales. ¿Cómo ustedes lo evalúan con relación a los recursos que este gobierno ha recibido y al servicio que le ha devuelto a la población? Degradado. Si usted va a sacar un pasaporte, tiene que durar meses para obtenerlo. Si usted llama al 911, fácilmente encuentra a 3 o 4 ciudadanos empujando la ambulancia porque no tiene combustible. O si usted va al Morgan, al hospital Luis E. Aybar, ahí en María Auxiliadora, usted verá filas de gente que tienen que alquilar silla para sentarse desde las 4 de la mañana esperando un turno. Esa es la degradación que hay en los servicios básicos de la República Dominicana. Esa es la valoración que tengo. El presidente Leonel Fernández está en la calle. El presidente parece que no tiene tregua. El presidente Leonel Fernández está frontal con el gobierno. Esa es la estrategia para el presidente Leonel poder crecer y llegar al 40% que se han dado ustedes en el mes de enero. O sea, un enfrentamiento para declararse el opositor del gobierno. Antonio, la fuerza del pueblo, Leonel Fernández y todos nosotros los que conformamos la fuerza del pueblo somos un partido de oposición. Nosotros no estamos para defender al gobierno. Nosotros estamos para defender al país y para criticar lo mal hecho o la inacción, que en muchos casos es la inacción. Por lo tanto, ese es el papel que tiene un partido de oposición y es el papel que tiene Leonel Fernández, de posicionarse cada vez más defendiendo los intereses de la población dominicana, defendiendo los derechos de la población dominicana. Ese es el punto, no hay otro. O sea, que el presidente Leonel Fernández está y estará en la calle enfrentando, haciendo oposición a este gobierno para poderse ver como se ve. Que no te quepa. Como se ve, aquí se ve que el opositor a este gobierno con un discurso firme y decidido. Que no te quepa la menor duda que nosotros vamos a seguir en la calle. Y déjame decirte que vi antes de venir aquí a este canal una acción lamentable, brigadas desmontando la propaganda nuestra en las avenidas y carreteras de la República Dominicana. La propaganda visual de nuestro candidato presidencial, Leonel Fernández, y aprovecho este medio para denunciarlo, criticarlo, porque solamente a Leonel Fernández se la están desmontando,
porque si se la desmontan a todo, pues bienvenido. Entonces, si ellos tienen 50 y tanto por ciento y ganan en primera vuelta, ¿por qué desmontarle la propaganda a uno que ellos dicen que está en un lejano segundo lugar? Gracias, amigos televidentes, por estar con nosotros en un programa más Trazando Ruta. Hoy con el economista Ivanhoe N.G. Corten, con quien siempre estamos conversando sobre los temas importantes de la economía. Gracias y nos veremos el domingo de 8 a 9 en un programa más Trazando Rutas por el canal 12 y 45.